Y hoy no está como que no era el camino no era tan fácil de acceder, había que meterse por Recoveco para llegar hasta allá, entonces demorado. En el recorrido íbamos parando por un montón de lugares, ya sea agarrando mango, así. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por acá, quien les habla, Karen, de nuevo, otro episodio más de Caminando sin GPS. Eh, Hoy venimos con una pregunta. ¿Qué recuerdos guardas de la niñez, de tu niñez? Tantos, ¿no? Bueno, yo voy a contar una anécdota personal. Hay tantas anécdotas personales de la niñez. Qué época más bonita, ¿no? O no, ¿no? Hay tantas niñeces y tantas infancias como vida. No, no es que todo fue lindo, ¿no? Pero recordamos lo lindo. Porque también recordamos lo feo. También recordamos las cosas chimbas, las cosas no tan lindas. Eh, a veces con dolor, a veces con alegría, a veces con tristeza, a veces con nostalgia y otras veces con amor, abrazando eso que fue, lo que fue para cada uno, igual. Porque eso también nos hace lo que somos hoy en día, ¿no? Es en la niñez donde... Y en la adultez también, pero en la niñez construimos nuestras corazas y nuestras crecimientos. Y así seguimos, ¿no? Bueno, me fui por la tangente, vamos a nuestra anécdota personal. Viví en muchos lugares, en Maracaibo, en el estado Zulia, en Venezuela, y en uno de esos tantos lugares, cuando tenía, creo que eran 12, 13 años más o menos, que eso quedaba vía Los Bucares, en los altos, después de lo patrullero, una casita que quedaba en una esquina donde era todo arena, todo adentro, afuera, todo era arena. Yo me la pasaba descalza, para allá, para acá, jugábamos a la pelota, jugábamos todo. Y había unos vecinos con los que la pasaba, siempre fui a jugar mucho en la calle. Era más de jugar a la pelota, de jugar al escondido, de meterme por acá, correr y ese tipo de cosas. Con estos chamines, pibitos, nos íbamos en bicicleta hasta un Hawái que quedaba casi yendo a como si fuésemos hacia la vía de... Eso estoy hablando de hace bastantes años atrás. Ponele que 21 años. Locura, pero por ahí. Íbamos como hacia la vía que va vía el aeropuerto. Porque nos metíamos por todo ese recoveco que habían granjas, que le decimos nosotros, que eran como lugares con piscinas que alquilaban los fines de semana en aquella época. Y de ahí nos íbamos para allá, a ese lugar, a lanzarnos en el Hawái, a meternos en el agua y a explorar, digamos, estos lugares
una tardecita ahí, a todas estas, sin decirle a ninguno, me parece, a nuestro padre de, hey, vamos a ir para allá, porque si decíamos que íbamos a ir hasta allá en bicicleta, cuando hay ruta, cuando hay un montón de cosas, autos de por medio, no nos iban a dejar, entonces era como una escapadita, entonces era toda como una misión, vamos con él, sí, vamos allá y tal, y nos vamos todos por atrás, y no sé qué, y por consecuencia terminábamos en ese lugar, ¿no? Eh, estos pibitos eran eh, menores que yo. O sea, yo tenía 12 años y capaz que ellos tenían 8 7 9, como en ese. Eran más chamitos todavía, pero ya se conocían eso y lo hacían. O sea, era como hoy íbamos a Bucamango en ese mismo interín y terminamos allá en el Hawaii. Esas eran nuestras aventuras en la bicicleta. Y eso, eran vecinitos de ahí, de alrededor de la casa. Creo que yo era la única hembra que iba y todos los demás eran varoncitos. No me acuerdo cuánto tiempo nos demorábamos entre ir hasta allá. No recuerdo, pero capaz que 30 minutos en bicicleta puede ser. O sí, por ahí. Porque no era cerca, no era tan cerca y hoy no está como que no era el camino no era tan fácil de acceder, había que meterse por Recoveco para llegar hasta allá, entonces demoraba. En el recorrido íbamos parando por un montón de lugares, ya sea agarrando mango, haciendo alguna locura, vamos a hacer esto, vamos a agarrar casa, corriendo, tirando alguna cosa para asustar al otro, para que crea que es un bicho, una culebra, una vaina, porque esa era la joda, eso, como, estábamos todos ahí bloqueando, éramos muy jovencitos, éramos peques, pues, entonces eh, era toda una aventura. No recuerdo la primera vez que fuimos, pero fuimos varias veces. También íbamos y otra de la excusa era como ir a buscar pececitos. No eran pececitos, capaz que eran unos sapitos. Eh, Creo que ni agarrábamos, o sea, en realidad era la excusa, pero nunca encontrábamos nada, ¿no? Era la joda de ir hasta ahí y irnos de canuto, digamos, porque no avisábamos y después, bueno, buscar como un lugar desde donde pudiésemos lanzarnos hacia el Hawaii y como... Eso también era parte de la, de la aventura, ¿no? Como, güey, creo como un pozo, o sea, la verdad es que yo ni sé bien de dónde procedía esa agua, no tengo ni idea, pero bueno, y si no tengo ni idea si hoy en día eso todavía existe. Eh, bueno, por ahí la anécdota personal. Me distraje porque se me vino a la cabeza la curiosidad, valga la redundancia, porque ahora vamos con esta... tenemos guión, pues, tenemos guión, hoy nos ayudaron con el guión. Teníamos guión también, pero hoy hay una persona que se instaló a ayudarnos, a colaborarnos. Muchas gracias, María de Paola, por haber creado esto. Bueno, la curiosidad era si había dicho mi nombre. Yo creo que no. Por acá, ¿quién le sirve? Karen Barbosa. Kremlin, o como les pinte decir. O cream, la creme de la creme.
Por acá dicen que la curiosidad es el motor del aprendizaje. Miren qué loco. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque creo que sí, la curiosidad me despierta a querer saber cosas o a aprender cómo tocar un instrumento que no he tocado, ¿no? Como algo bien estudiado desde hace mucho tiempo por psicólogos y pedagogos, dice por acá. Cuando un niño tiene curiosidad, se enciende en su cerebro nuevos circuitos que estimulan y buscan comprender aquello nuevo que se les presenta. Es decir, aprender cuando hay deseo puede ser tan placentero como comer un chocolate. Jugar a la mancha. Jugar a la mancha es, para todos mis seguidores, el tocadito, ¿no? Deben saber algunos que la mancha, porque estamos la gente del sur, pero creo que para nosotros, los venezolanos, yo estoy en entrevero, ya no sé de qué Venezuela, de qué Maracaibo, así que mi está por ahí. Pero debe ser el tocadito. O recibir un abrazo. O sea, voy de nuevo. Aprender cuando hay deseo puede ser tan placentero como comer un chocolate, jugar a la mancha o recibir un abrazo. Y es verdad, es verdad. A mí en lo personal, me, me gusta, sí, no sé, no sé, como que me da placer, pero me llena de cosas, aprender algo nuevo, aprender cosas, ¿no? Por acá dice, ¿qué preguntas nos hacemos cuando estamos, oye, cuando estamos peques, cuando estamos chiquiles? Sí. Bueno, yo no es mía, pero mi tía pensaba que los presidentes no iban al baño. Y esto tampoco es mía, pero una amiga, como le dijeron como es, como que, ¿cómo era la vaina? Como, esto, ¿de dónde viene? Los pollitos vienen de los huevos, ¿verdad? Entonces pequeña se sentó en un huevo, pues, para empollar, para ver qué saliera el pollito, ¿no? Eh, qué loco, ¿no? Como tanta cosa. Yo no sé por qué no me acuerdo así de qué pensaba, pero creo que la religión, como esta cosa yo crecí en una familia muy religiosa y nunca me comí el cuento de la manzana y la cosa, como que no, ni la ciencia, como, esto está raro, ¿cuál será la verdad, no? De esto que nos dicen. Creo que esa era mis cuestionamientos y mis preguntas en aquella época. O capaz que ni me preguntaba nada, tipo, severendo. O sea, yo vivía y ya jugaba, me encantaba jugar y estaba en esa locura y ya. Eh, ah, por acá. ¿Qué dice? Capaz que nos entenderán los animales. ¿Hablarán? ¿Hablarán? ¿Será que entre guau guau se dicen algo? Sí. Pues, no sé. Pregunto nomás. ¿A dónde se va la luna? ¿Cuándo se va? ¿No? Por ejemplo, esta sí. Si hago un hueco, si hago un hueco, llego a China. En algún momento. ¿Sabes? Creo que eso muchas veces, ¿no? Eh, Esa fuerza, ese empuje interno que no necesita que nadie lo motive es lo que muchos pedagogos consideran el don más valioso de la infancia. Venimos con data, no jodas. Yo creo que hoy va a ser lo más coherente que ha habido en todos estos episodios.
La capacidad de asombrarse, de no dar nada por sentado, de querer saberlo todo y al mismo tiempo de estar bien con no saber. Sí, a mí habían cosas que decir, yo no me importa si no sé esto. Uf, la niñez bulliada. Anécdota personal. Uf. Bueno, son tantas, ¿no? Tantas. Porque la verdad es que no fue fácil en ese sentido. Me costó adaptarme a los grupos, porque primero era una niña que jugaba con los varones en Venezuela. Eso no está bien visto. Entonces, ya ahí estaba todo mal. Recuerdo a una persona grande diciéndome muchachito del circo, porque me parecía a un pibito del circo, o el pibito se parecía a mí, porque tenía el pelo largo. Ninguno de los dos se parecía, es la cabeza bruta de la adultez, hablando desde sin saber y sin juicio y sin pensar lo que a ese niño le puede pasar con toda esta información, con toda esta violencia, ¿no? Este abuso de, digamos, de género, porque era un varón, aparte, que es mucho más grande que yo, mayor de edad, que no tenía por qué meterse conmigo, pero bueno, lo hacía. Hubo las primeras veces, tengo más anécdotas personales de este tipo, pero será en otro capítulo más adelante que lo contaremos las demás. Por ahora voy a contar una. Que en un show de niña me gustaba bailar. Estaba en una academia de baile. Y de niña y todavía, me encanta bailar. Me encanta mover el cuerpo, aunque lo hago menos ahora. No me adapté, estuve unos años en esa academia, me salí y no sé cómo, como que nos juntábamos un montón de niñas a bailar, a hacer coreografías y yo era como la líder, la coreógrafa y éramos un montón de niñas todas. El chichupilote, Melody, canciones de la infancia de ese momento. Mayonesa, chocolate, todas esas canciones. Y yo no sé cuántas éramos, pero llegó a ser un grupo muy grande y copado. Hasta que llegó otra niña, que no me acuerdo de su nombre, sí me acuerdo el nombre de la otra persona a la que implicó, a la otra muchachita, que no sé de dónde sacó, que inventó que a mí me gustaba la otra niña. Y me llamaron un día a que nos viéramos ahí y como que me enfrentaron. Porque parecía, no, que a vos te gusta ella. Como toda confundida, no sabía nada. O sea, no entendía nada en realidad. Estaba súper confundida. Hasta la otra me cacheteó y yo me fui ahí. Después, como que de ahí no recuerdo más nada de eso, de esa grupalidad. Y eso se disolvió y eso murió ahí. Y esta niña me dejó de hablar hasta, bueno, hoy en día me habla y eso ya pasó, pero que no se entendía nada, o sea, como que eso sucedió y se disolvió todo y no, o sea, a mí me pegó malísimo porque fue como, ¿qué pasó? ¿Qué hice? O sea, no entendí nada. Hoy, a mí, me gustan las personas. En ese momento yo o sea, no había un pensamiento de si me gusta esto, me gusta, o sea, no, era una niña, no estaba en eso, no era algo que a mí me interpelara a esa edad. Entonces entendía menos todavía. Eh, no lo supe manejar, creo que me aislé
Y después, no sé, pues, pasé la página porque ¿qué voy a hacer, no? Pero creo, y eso también creo que me hizo cada vez alejarme más de figurar o de como de relacionarme. Creo que yo no sé si de ahí, pero creo que de ahí para adelante costó más vincularme. Para mí fue difícil en el liceo poder vincularme. O sea, después de ciertas cositas como que ya me era muy difícil hacer amistades. O sea, llegarle a las amistades porque que piensan que hacen. Y sin embargo me siguió pasando ese tipo de cosas. O sea, eh, quién sabe. Seguimos. Vamos a bajar un poquito por acá. Ayúdame. Por acá, un fragmento del bullying. No todos los recreos son recreos. A veces son campo de batalla. Como donde el más fuerte no siempre es el más grande. Es verdad. Me pasó una vez también de un invento de esto. Igual, casi de alguien inventando algo. O sea, otra persona que no sé por qué inventa que me gusta otra niña. Siempre eso, ¿no? Que me gustaban las chicas cuando no era algo que yo creía que sentía, ¿no? Y esta persona me mandó un montón de pibitas de un año mayor. O sea, yo estaba en primer año de liceo y vinieron las de segundo de liceo que eran así y me agarraron. Porque yo me molesté y bueno, si te metes con ella, pero si ella es la que se está metiendo conmigo. Ay, no. Donde el más fuerte no siempre es el más grande, sino el que mejor huele la debilidad ajena. Hay niñas, perdón, que aprenden a guardar silencio antes de leer, antes que a leer. Hay niños que practican la invisibilidad como un arte marcial, porque a veces ser visto duele más que ser ignorado. Total. El bullying no siempre grita, a veces se calla. Se esconde en miradas, en murmullos, en risas ajenas, en ese banco vacío al que nadie se sienta. En el apodo que se pega como una mancha. Y no es solo la burla, es la repetición, es saberse solo, es que nadie diga nada. Lo más cruel no es el golpe, es la idea de que el mundo está de acuerdo. Por eso, cuando hablamos de la niñez, no podemos hablar solo de lo luminoso, porque hay infancias que se viven entre sombras. Y si no aprendemos a mirar ahí, seguiremos educando a la ceguera, en la ceguera. ¿Cómo nos cambia la personalidad este tipo de cosas? Anécdota personal, otra. Bueno, yo creo que me reprimí. O sea, había ahí o no. A mí me sucedió o sea, en un momento me reprimí, seguramente. Y después hubo un clip en el que dije, ya la gente piensa esto de mí. O sea, bueno, en un momento ya me habían dicho tantas veces que me gustaba una persona, hasta que me gustó una chica, pues, de tanto que me lo pusieron, pues vamos a ver qué es lo que es, te lo intentamos, ya que está. Si ya la gente lo piensa, vamos a probar, igual lo van a pensar. Y otra cosa era que había como un aspecto de rudeza o una cosa de que los demás percibían rudeza de mí, pero yo no soy bueno, no soy, no. Me siento incapaz de pegarle a alguien, creo que me controlo bastante, puedo ser por ocasiones impulsiva cuando hay una injusticia, pero no me gusta la violencia ni nada, pero ya el comportamiento es soy así y como un fosforito, pues me dice, ¿qué? Pero jamás tocaría a nadie, pues.
pero la gente ya sentía eso igual, entonces yo jugaba con eso y como que desde la comedia, desde el lugar de que te pego, que te pego, como, entonces ya era como que descontracturaba y caía bien, digamos, era como en joda, o sea, hacía de eso un chiste, lo usaba, ¿para qué? Porque si no, era como, fue como mi forma no sé si es socializar, pero de poder encajar de una u otra manera y de que no me siguieran como bulleando, sino como capaz que mal, pero metiendo miedo de que te pego, pero nada que ver, pero era una forma, y daba risa igual eso de asustar a la gente, eso igual la gente se reía, entonces creo que por ahí cambio ese clic y bueno, hacia la mía, tenía como actitud medio rockerita y tal, y no sé qué. Entonces tenía los amigos que hacían malabares en el liceo y estábamos por ahí, las panques y no sé qué, y para allá y para acá. Y esa coraza, claro, también dura, yo no lloro, una piedra acá, nadie me hace daño, pero soy un pancito así, se parte en pedacitos. Pero daba ese como ese contraste para poder cuidarme después de tanta mierda, de tanto coñazo, como decimos nosotros. Eh, ¿Qué podemos decir sobre los cambios de personalidad en la niñez? Son naturales y esperables. La personalidad no es fija en la infancia. Los niños atraviesan etapas emocionales, cognitivas y sociales que transforman su forma de ser. Acá nuestra guionista anduvo hurgando por ahí y nos trajo una datita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un aplauso para nuestra nueva guionista. Voy a tomar un traguito de agua porque tengo sed. Después comenten si les gustó. Como bien, acá estamos más con estructura, con cosas bien hechas, chico. Factores como el crecimiento cerebral, el juego, los vínculos, la escuela y el entero. Dislexia A1. Voy de nuevo con la oración para que se entienda. Factores como el crecimiento cerebral, el juego, los vínculos, la escuela y el entorno van modelando comportamientos y formas de estar en el mundo. Y llegamos hasta acá, pero no sé qué dice. Cambios. Ah, todavía, no joda, que no queda episodio, ¿eh? No joda, aquí venimos con todo, con todo. Cambios abruptos o persistentes. ¿Cómo un niño cambia repentinamente? Un niño, un niña, se vuelve muy retraído, irritable o deja de jugar. Puede ser señal de estrés. Cuando un niño cambia repentinamente, se vuelve muy retraído, irritable o deja de jugar, puede ser señal de estrés, bullying, duelo, violencia o abuso. Ojo pelado a nuestras infancias. Preguntémosle. No demos por sentado como adultos que no lo subestimemos. Dejémonos enseñar por ellos también, por ellos. O sea, saben un montón y van avanzando cada vez más. No nos volvamos ese adulto que creemos que nosotros no las sabemos todas y ellos no. No es por ahí. Los cambios familiares, los cambios de casas, cambios de la migración. Hoy un montón de venezolanos y en el pasado lo han vivido. Eh, Así que, bueno, divorcios, mudanzas, enfermedades, la ansiedad, la depresión infantil,
el TEA y el TDAH no diagnosticado. Ahí hay cuánta gente neurodivergente que en el pasado no fueron diagnosticados y fueron relegados por ser diferentes, por ser raros, y tuvieron que tratar de masquear ahí, como fingir ser algo para poder ser aceptados y cómo eso también afectó a esa adultez, ¿no? Como, o sea, sé que igual los padres y los tutores o quienes estén a cargo de infancias están haciendo lo mejor que pueden, todos. Eh, pero bueno, a la apertura a un montón de cosas y a estar presentes en esas infancias que pasa rápido, ¿no? Que está bueno acompañarles con amor y dejándoles ser, que es como muy bonito y muy importante. La mirada sensible, ¿no? La pregunta no es qué le pasa a este niño, sino qué le está pasando a este niño en este momento, en este mundo y en este momento. Y eso me trae a las infancias hoy en territorios eh, bombardeados, hoy en territorios donde escasea el agua, donde se pasa hambre. Nada, que nos cuestionemos. Yo creo que hay los recursos para que eso no pase, para que abramos los ojos. Pero bueno, hay un sistema que no quiere. Cuestionémonos, preguntémonos ahí cómo aportamos y cómo hacemos para otro lado cuando vemos una infancia en una situación que no está buena o cuando una infancia es violentada. La personalidad infantil es como una plastilina emocional. Necesita un entorno seguro para moldearse y romperse. Es tan necesario. Y por ahí vamos terminando este lindo y ameno episodio con un lindo tema, también profundo. Podemos quedarnos horas y horas hablando de eso, pero vamos a cortar por aquí. Espero que hayan pasado lindo. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Acá estamos caminando sin GPS desde la infancia. Desde la niñez venimos así. Tomen agüita y nos vemos en otro episodio.